Esos Así, cafés son más ricos, creo. está todo el día arriba ya, perdón, estamos grabando. Bueno, Francisco, claro, está todo el día arriba de la pelota con el café. Bueno, chiquillos, gusto de verlas y verlos y verles, para ser inclusivo, siempre. La cuestión es que hay que repasar algunas cosas. Y hay un elemento que me parece que no hemos visto y que tenemos que ver. Momento, un segundo. Y que lo anduve buscando y la verdad es que no lo vi. Arte y memoria. No sé por qué no lo encuentro. Lo preparé. Aquí está. Aquí estás. Ya, aquí está. Aquí está. Fue la próxima sesión, el arte y memoria, claro. Con esto vamos a partir. Ya, la próxima semana entonces vemos arte y memoria, que es la temática que un poco vamos a abordar volviendo de vacaciones, tratando de elaborar creativamente una escultura con material cachureo, del que haya, ¿de acuerdo? Pero nuestro tema va a ser el arte y memoria, que es una unidad obligatoria, digamos, está planteada en el ministerio. A mí me parece que está bien, ¿eh? Hay buenos elementos que hay que rescatar ahí que le dan sentido a la actividad artística, porque la actividad artística no es decorativa, sino que es propositiva, es crítica, siempre. La verdadera actividad artística. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué hacemos hoy día? ¿Conversamos? No creo. Difícil. Es difícil conmigo. Siempre estoy enseñando. Soy profe. Entonces, quiero repasar algo que como lectivo artístico tienen que tener claro y que les va a servir para diferentes disciplinas más adelante, ¿ya? Para la disciplina artística, para la disciplina tecnológica, técnica de pronto, también. Y tiene que ver con los sistemas de dibujo, ¿ya? A mí me apasiona y además que cuando las personas dominan estos sistemas, como que se les abre el mate, como que se ordenan. Tiene un efecto ordenador, como digo, en la lógica, porque es lógica. Dibujar empleando sistemas proyectivos es lógica. Así como usted emplea la lógica en matemática, que es lógica. De hecho, según estudios, el 2% de la matemática que existe tiene una aplicación concreta. Lo demás es teórico, muy poco aplicable, muy proyectivo, digamos. Bueno, y muy necesario, porque así van calculando las cosas, van en el año 3000, pero en términos aplicados nosotros es poco, digamos, pero eso no invalida el conocimiento matemático. Pero lo importante en la matemática, lo más importante en la matemática, según esta humilde profesora y bueno, y otra gente, es el desarrollo de la lógica. La lógica. ¿Mm? Bueno, en los sistemas proyectivos pasa lo mismo, la lógica proyectiva, que no fue algo fácil, ¿eh? No es que llegaran y se le ocurriera así se hace, no, es más complejo. Ahora, yo lo que quiero que en esta clase presten atención, se entretengan con lo que yo les voy a contar, si hacen preguntas, fantástico, si no, en fin, lo entiendo, porque estamos cansados, en fin, etcétera. Pero básicamente me interesa que reforzar algunos conceptos que a lo mejor hemos visto, a lo mejor débilmente, o no los hemos visto derechamente. ¿Les parece? ¿Hablamos de proyecciones? ¿Chiquillo? ¿No? ¿Sí? ¿Qué dice el público? No queremos clase. Usted dele nomás, profe, yo le escucho. Yo también No le escucho, queremos profe. clase. Pucha, si yo no puedo hacer eso, pues yo soy profesora nomás, pues. Así que, en fin. No pueden entrar más tarde, tienen clase. Ya, veamos esto, ¿ya? Y la próxima semana vemos arte y memoria, que es otro tema importantísimo. Mira, yo tengo dos, este es. Dos PPT, pero voy a partir por el más artístico y después me tiro con el técnico, ¿ya? O me tiro con el técnico al tiro. No, me tiro con el técnico al tiro. Un momento, déjenme que estoy seleccionando. Este es el artístico. Ya tirémonos con este.
Aquí nos vamos a meter en el artístico técnico. Esto se lo enseñé al cuarto medio, a propósito hace poco, ¿ya? Entonces está fresquito, está fresquecito. Entonces dice, de la perspectiva caballera a la perspectiva lineal. Cuando hablamos de perspectiva, estamos hablando de un dibujo en proyección artística. Artística. La perspectiva está emparentada al ambiente artístico. Hay dos perspectivas básicas que se han empleado en el dibujo artístico, que es la perspectiva caballera, que está aquí en este escalón, y la perspectiva lineal, que está este caballero aquí mirando estos objetos, sobre y bajo la línea del horizonte, LH. Bueno, este tema de la perspectiva, la verdad es que es muy interesante y fue un dolor de cabeza durante mucho tiempo. ¿Hemos hablado de esto profundamente o no, chiquillo? El Alzheimer me está comiendo. ¿Me pueden confirmar, Connie? Si es que estás por ahí. Parece que sí, sí, parece que sí. ¿En algún minuto? Sí, parece que el año pasado. Claro. Bueno, pero, claro, estuvimos hablando de esto, pero esto siempre lo voy completando. Miren, ¿qué pasa? Para las personas que a lo mejor no lo saben y hay que reforzar. Como dije, la perspectiva, la forma de representar la profundidad fue un dolor de cabeza durante mucho tiempo y era importante porque en la época antigua, Edad Media, aunque los romanos sí la tenían más resuelta en todo caso, pero en la Edad Media, digamos que donde era tan importante la educación cristiana, esa educación era a través de los monos, pues, de los dibujos que se pintaban y dibujaban y pintaban, perdón, en la iglesia, en los murales. Porque acuérdense que en aquella época las escuelas habían re pocas, la educación era solamente para la gente noble, la gente de la pirámide social y el resto a la agricultura. ¿Y para qué queréis aprender a leer si no sirve para nada? Entonces, pero tenían que ser educados en la fe, en la fe. ¿Mm? Entonces, es una época muy centrada en aquello. Entonces, los pintores de la época de las iglesias, que eran artesanos anónimos, tan pobres como los campesinos, pero ellos eran artesanos, no se consideraban artistas en esa época, sino que decoraban las iglesias y se mateaban de cómo dibujar en perspectiva. Aquí hay una clásica representación de perspectiva de aquella época, una perspectiva caballeras que se le denomina, y se le llama así porque es como que una persona anduviera a caballo, como el caballero medieval, que todo lo miraba desde arriba. Tan simple como eso. Entonces, aquí tenemos a los santos que van como hacia arriba, como si estuvieran uno volando, casi levitando, pero esa era la forma que tenían de lograr que aparecieran todos, por un lado, pero no lograban el naturalismo de la profundidad. ¿Ya? Acá hay otra pintura, hay muchas por lo demás, y aquí se está viendo como un intento un poco más logrado en función de lograr, valga la redundancia, esta representación de la profundidad. Acá arriba hay una perspectiva que podríamos decir lineal, pero bueno, todavía no le llamaban así, y esta perspectiva caballera, como visto desde arriba. Entonces acá el plano se ven como dos puntos de vista, por así decirlo. Vemos a estas figuras del centro, digamos, con Cristo, de frente, y a estas figuras sentadas las vemos desde arriba. Hay como una dualidad de puntos de vista. Acá hay otro, ¿ya? Simone Martini, gótico, italiano. O sea, la perspectiva del castillo no tiene ninguna relación con los personajes. Ahora, esto no es que esté malo, ¿eh? Son evolución. Es evolución. Esto representa una evolución técnica. Igual esto, de Giotto, un importante pintor cuatrocentista, pero ahí parecen de cartón las figuras, ¿no? Y no tienen las proporciones de las figuras humanas, digamos, bastante logradas, por lo demás, muy, muy naturalista, eso destacó a Giotto, pero seguía siendo un problema la arquitectura, el ambiente, la estructura. Igual acá, mismo Giotto, ¿ya? La arquitectura como un cartonaje, como si fuera un elemento, así como un montaje, como un escenario, no es real. Bueno, acá hay otro, no quedó muy buena esta imagen. Esta es perspectiva caballera del Palacio de las Tullerías, entonces se ve desde arriba, y lo que caracteriza la perspectiva caballera es que todos los ángulos van en la misma dirección, el ángulo, perdón, que se proyecta. Esto es un poquito más complicado, ¿eh? Un momento, sigamos.
Pero aparece la perspectiva lineal o cónica, ¿ya? Que nos permite, por ahí, en el Renacimiento, por cierto, y nos permite reproducir la realidad con un punto de fuga, 2 o 3. ¿Ya? Esta es la perspectiva lineal, cónica o artística, también la puede encontrar usted por ahí. Entonces, el objetivo, como digo, es proporcionar sensación de profundidad. Tal cual vemos, la línea del horizonte marca nuestra ubicación como espectador. ¿Ya? Podemos ver hacia arriba, hacia abajo, en fin. Es bastante sencillo de realizar, pero fue un problema obtener este sistema de representación de la realidad. ¿Ya? Bastantes años, siglos, diría yo. ¿Ya? Ahora, esta metodología proyectiva emplea 3 puntos de fuga. ¿Por qué será 3D? Pregunto. ¿A qué le llamamos 3D? Ustedes que se mueven en los juegos. Pero tridimensional. Ya, 3 dimensiones, exactamente. ¿Cierto? Alto, bajo y fondo. Entonces, bueno, esta técnica es muy empleada en los dibujantes de cómics, en el cine, de acción, sobre todo de superhéroes, mucho de acción, sea bélico, fantasioso, futurista. Esta metodología proyectiva, bueno, es muy aplicada en el cine, como digo, en el cómics, en fin. ¿Ya? Ahora, aquí hay un video que lo revisé y está, pero espérenme un poquito. Déjenme ver algo. Momento, que lo tengo puesto, pero quiero ver. Momento. Ah, qué buena. Quiero que lo escuchen. No quiero ese. Momento. Momento, es que estoy viendo cómo lo hago para que ustedes lo escuchen. Ay, me sale otra cosa acá. Bueno, pucha, qué mal. A ver ahora. No, profe, no se le escucha. Image of the baptistry and its surround. Right. So Brunelleschi develops a system with just a few essential elements, and through these elements is able to construct accurate scientific one-point perspective. They include a vanishing point, which is at the viewer's horizon ¿Me line, escucha el video, profe? Listo, or ya. illusionistically receiving diagonals. What Brunelleschi then does is he paints or draws an image of the baptistry. No quiero este, quiero el otro. and Un puts momento. a small
Ahora sí. Bueno, Brunelleschi, que fue un arquitecto teórico, en fin, él estaba en la época buscando cómo, porque habían antecedentes de la perspectiva, pero me escuchan, ¿cierto? Buscando Sí, profe. antecedentes de cómo dibujar estos edificios, cómo crear un sistema para poder representar esta lógica, ¿no es cierto? Esto que estamos viendo acá, ¿ya? Y lo que vimos en un video que más o menos explica, más o menos, igual está bueno, cómo él pudo lograr trazar estas líneas de fuga observando este edificio, ¿no es cierto? Entonces acá, la imagen se ve más o menos, se dio cuenta con este espejo que colocó acá en a ver, esta tablilla dibujó el edificio tal cual lo veía, lo dibujó, le hizo un hoyito y por ahí miraba, y miraba el espejo y el edificio, y eso hizo este ejercicio de esta bien ingenioso por lo demás, logró calzar las líneas de su dibujo con el objeto grande que está en su frente, digamos, el edificio en sí. Bueno, después de eso, logró definir cuáles eran los puntos de fuga que ordenaban la estructura, ¿ya? Aquí se ve el resultado. Aquí hay 2 puntos de fuga, ¿no es cierto?, que ordenan la estructura hacia sus lados. Y esto le permitió ordenar, como digo, este sistema proyectivo, ¿de acuerdo? Pero esto tiene su ciencia, digamos, tuvo sus años, su maduración. Nos parece muy sencillo, pero la verdad es que costó su poco, y gracias a esto es que se empezó a usar en forma contundente. Por ejemplo, uno de los primeros cuadros donde podemos ver esta perspectiva es en la obra de Masaccio, el Tributo, donde en la cabeza de Cristo está el punto de fuga central del cuadro y proyecta en estas líneas amarillas, ¿no es cierto?, la estructura arquitectónica, ¿no es cierto?, le da la profundidad, y la línea del horizonte es la celestita, ¿no es cierto?, no es la que divide el cuadro entre el cielo y la tierra, muchas veces se usa para eso, ¿no?, pero es la ubicación de nuestra mirada, de nuestra postura. El Tributo, Masaccio, 1424-27, siglo XV, ¿no es cierto? Acá, la Escuela de Atenas, un importante mural de Rafael Sanzio, un artista renacentista, ¿no es cierto? Aquí este es un mural, y la Escuela de Atenas, bueno, representa a los filósofos, científicos, en fin, matemáticos de Grecia. Aquí al centro está Platón y Aristóteles caminando, ¿no es cierto? Pero bueno, volvamos a la perspectiva. En el centro de ambos está el punto de fuga y está el ojito que ubica nuestra posición. Eso es lo que indica la línea del horizonte, ¿no es cierto? Y desde ahí se proyectan las líneas de fuga que le dan profundidad al cuadro. Otro cuadro más importantísimo, La Última Cena, ¿no es cierto?, de Leonardo, también la línea del horizonte, nuestra posición, y bueno, desde la cabeza de Cristo se ordena, digamos, la profundidad. ¿Ya? Acá hay otra perspectiva aplicada a una figura humana, una de las más importantes, no es la única, pero una de las más conocidas, donde se aplica la perspectiva a una figura de Cristo muerto, digamos, de un Cristo poco idealizado por lo demás, ¿ya? Se ve como chiquitito. Mantegna, claro, está en escorzo, pasa eso, se llama escorzo, ¿ya? Claro, se ve como chiquitito. Pero bueno, ahí estamos intentándolo, ¿ya? Mantegna, ¿ya? La Gioconda también tiene su perspectiva, pues chiquillos, por Dios. Aquí está, Leonardo también hizo de lo suyo, y acá atrás tenemos la línea del horizonte, ¿no es cierto?, que marca nuestro punto de vista, donde estamos ubicados nosotros. Eso es lo que marca la línea del horizonte, ojo ahí. Y bueno, en el entrecejo de esta chiquilla de la Gioconda está el punto de fuga y ordena el cuadro. Ahora, otra cosa importante, algo característico del retrato renacentista, que ellos usan la pirámide, ¿no es cierto?, para poder estructurar sus cuadros. Es un recurso clásico del Renacimiento, ¿ya? La estructura piramidal para el retrato. Acá la estructura piramidal, ¿no es cierto? Pero volvamos al punto de fuga, ¿no es cierto?, que está acá atrás en la Virgen, ¿no es cierto? Y se entra acá, se arma la perspectiva. Entonces, esto permitió que estos cuadros, que bueno, lo principal es el retrato, podría no tener un fondo, de hecho hay muchos retratos en el Renacimiento que no tienen fondo, pero este adelanto de Brunelleschi
ayudó a que todos estos artistas pudieran aplicar la perspectiva. Brunelleschi es un científico, un matemático, un artista, pero un arquitecto principalmente. Listo. Entonces, sigamos. Ahora, ¿por qué lo estábamos enseñando a los chiquillos? Porque en el de cuarto estábamos viendo cómo dibujar espacios interiores porque tenían que hacer un proyecto de implementación, ya que lo hicieron. Entonces yo tenía que decirles ya, así se dibuja una pieza. Es súper fácil. Lo primero que se hace, se dibuja un marco aquí, un rectángulo, no un cuadrado, porque las piezas, las paredes nunca son cuadradas, son rectangulares. Entonces se ubica un punto de fuga con uno nomás, ¿para qué complicarnos con los tres? Porque hubiera sido mucho. Y de ahí empezamos a proyectar, ¿de acuerdo? Y se arma la estructura. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, vista frontal de una pieza. Esto es hecho por un estudiante, se nota. ¿Ya? Acá, una vista aérea, visto desde arriba. El punto de fuga está al centro. Entonces, es bastante útil si ustedes lo piensan. Es muy ordenador. Y es muy importante saber dominarla. Abre el mate, digo yo. Aquí, aplicada a la figura humana, estos monos los encuentro fantásticos, ¿no? Una representación para lograr que se vea más pequeño, pero en forma más coherente, que se vea espacialmente con volumen, ¿no? En el cómics, por ejemplo, seguimos aquí esta es una viñeta de Sin City. El guionista fue Frank Miller, si no me equivoco, en alto contraste acá, bajando, ¿no es cierto?, este detective. Hay una película a todo esto, que está Bruce Willis ahí en Sin City, es media negra, igual media fuertona. Bueno, este es un picado, ¿no es cierto? Y acá tenemos un contrapicado, ¿no es cierto? Perspectiva, aplicada al cómics. Este es un nadir casi. ¿Ya? Esto fue un ejercicio que hicimos con primero medio. Imagínense, chiquillos, primero medio, dibujando en perspectiva. Esta es la Casa de la Cascada, un emblema de la arquitectura orgánica. ¿Ya? Entonces, con la perspectiva, tú marcas acá, en este monito que está acá, ¿no es cierto? Marcas las líneas centrales, auxiliares, ¿no es cierto? Y los chiquillos hacen esto, y empiezan a dibujar mientras. La Casa de la Cascada. Otra, acá, la Casa Savoy de Le Corbusier, racionalista, ¿no es cierto? De 1929, se ve muy moderna, pero tiene sus buenos años, va a cumplir un siglo casi. Entonces, lo mismo, ¿se fijan? Cualquier estructura que ustedes requieran dibujar, como esta, ustedes trazan las líneas auxiliares, encuentran los puntos de fuga y empiezan a armar el dibujo. Misma cosa acá. ¿Ya? ¿Se fijan? Acá hay otro. Esta es la Casa Farnsworth de Mies van der Rohe, un arquitecto importante, el racionalismo. Misma cosa, se trazan las líneas de la perspectiva y se arma la casa. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Cierto? Es facilito, no es tan complicado. Miren, acá aquí hay una más artística, digamos. Sigo proyectando, ¿lo ven, cierto, chiquillos? Sí. Sí, profe. Sigamos en el arte, de ahí nos metimos en la parte más técnica. Miren, esta es la caballera. Se nota, es bonito, por supuesto, tiene un valor simbólico importantísimo. Estas pinturas son un acervo que a todos nos pertenece, muy lindo, no importa el tema. A mí me gusta como son los colores, lo encuentro infantil, pero precioso. Yo lo encuentro lindísimo. Y tiene un valor artístico además. ¿Ya? Igual acá, esta ciudad, digamos, con estas perspectivas un poco no muy lógicas, pero los personajes ahí muy logrados. Es un gran cuadro, digamos, de 1338, Lorenzetti. Pero hay un detallismo, hay un detalle que también es valioso. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo estaba hablando, esto es más en profundidad. Hay varias pinturas que aparece esto. Esta dualidad del punto de línea del horizonte, ¿no? Que estás mirándolo de frente o desde arriba. Hay una transición, siglo XIII. Esto se les mostré delante, ¿ya? Duccio, ¿ya? Siglo XIV, iniciándose. Acá hay otra, Duccio, la Anunciación. Entonces aquí ustedes ven que va en caballera para allá y aquí está el lineal. Entonces hay una transición que se representa en la pintura en este caso. Simone Martini, esto ya es más surrealista, así como medio
medio fantasioso, ¿no es cierto? Pero centrémonos en la arquitectura, en la arquitectura, digamos, la perspectiva, ¿no? ¿Ya? Las figuras están logradas, cada vez mayor logro, digamos, pero la perspectiva hay problema. Aquí se lo mostré delante de Giotto, ¿no es cierto? La perspectiva. Entonces empezamos con esto. Y esto tiene más profundidad, mantenga diferentes planos. Este es un plano en picada, ¿no es cierto? Le mostré el tributo. Creo que tengo más pinturas. La Escuela de Atenas, la Madonna del Jilguero, la Mona Lisa. Ahí en la última cena. Buena esa foto, ¿no? Con la gente ahí mirándolo para tener la perspectiva del tamaño. Buena. Durero, un importante grabador, dibujante y pintor alemán, pero grabador básicamente del Renacimiento alemán, ¿ya? Aquí nuevamente vemos la estructura piramidal, ¿no es cierto?, del retrato y al fondo la perspectiva, el paisaje en perspectiva. Ah, y esto es lo que no tiene el otro, porque el otro es más técnico. Miren, esta es la Capilla Sixtina, Miguel Ángel, este es el interior, ¿ya? Todo pintado por Miguel Ángel, se demoró 13, 15 años, quedó casi ciego, ¿eh? Porque le caía la pintura cuando estaba pintando esta bóveda de cañón corrido que se llama, porque es como un tubo, la mitad de un tubo, le caía la pintura a los ojos. Y no sé, no usaba la antiparra, no sé, bueno. Bueno, pero miren, la perspectiva en la Capilla Sixtina, en la obra de Miguel Ángel, porque Miguel Ángel no solamente fue un escultor, sino que también un pintor importantísimo, bueno, y se aprecia el volumen, que él tiene un manejo de la anatomía en otra, y bueno, ahí se ve a Dios, ¿no es cierto?, porque esta es la representación de hechos bíblicos importantes, en scores o bajando, ¿no?, en perspectiva. Acá, ¿no es cierto?, la típica, se ven a los elementos, digamos, a las figuras, como volando en perspectiva hacia Adán. ¿Ya? Fíjense el dibujo, una calidad del dibujo. Las figuras casi no tienen color, muy poca luz y sombra. Lo importante en Miguel Ángel en el dibujo es el arabesco, es decir, la línea, la precisión de la línea que permite que se forme el volumen, ¿no?, que aparezca el volumen sin tantas luces y sombras, que son bastante pocos, ¿no? Esa es la gracia del dibujo, cuando uno quiere dibujar. Oye, estas imágenes nunca me quedaron mejor. Bueno, es lo mismo, el juicio final. Seguimos en la Capilla Sixtina, es un gran muro, ¿no es cierto?, donde Cristo va en el juicio final, digamos. Y se ve aquí la perspectiva aplicada a la figura humana, ¿ya? Esta gente se va al infierno, hay algunos que están siendo arrastrados por los demonios, otros ángeles están salvando a otros, o sea, una destreza del dibujo bastante importante. Este es un grabado de Piranesi del siglo XVII, XVIII, me parece, y ahí hay nuevamente la aplicación de la perspectiva lineal. Entonces, otro, Tiepolo, Gian Battista Tiepolo. Este es un techo, el techo de una iglesia, y es plano, es un techo plano, es plano. Pero con la perspectiva, con esto, se juega con esta cosa tan ilusoria, ¿no es cierto?, de crear como un espacio, y parece que esto fuera real, ¿no? Pero no, es un techo plano que con perspectiva este artista, que es muy dado Tiepolo para aquello, digamos, en su momento. Bueno, era una cosa importante. Ahora, ¿por qué pongo acá a Diego de Velázquez? Bueno, primero, aquí está la perspectiva en la pieza, pero hay una cosa que ustedes tienen que reconocer en este cuadro, famosísimo, que se llama Las Meninas. Y este caballero que está aquí, aparece acá. Es un detalle. Él es el pintor, Diego de Velázquez. ¿Ya? Ya este cuadro, aparte de que hay que conocerlo, en fin, casi la figura un poquito menos de tamaño natural, ¿eh? Es un cuadro bastante grande. Bueno, él es el realismo pictórico, bueno, otro tema del barroco español, en fin. Pero volvamos a la perspectiva. Él juega con la perspectiva porque te mete en el cuadro. Fíjense, chiquillos. ¿Me escuchan, cierto? ¿Sí? Sí, profe. Miren, Sí, profe. porque miren, pasa claro. lo siguiente con este cuadro. Cuando vayan al Museo del Prado, lo tienen que pasar a ver y acordarse de esta señora. Este artista está mirando a los reyes. Él está retratando a los reyes que se reflejan allá en el fondo. Felipe con la señora,
el rey Felipe II, si no me equivoco, sí, segundo, y con la señora. Ellos están acá en el espejo. ¿Ya? Es como si tú tuvieras este cuadro enigmático, importante, además, por otras cosas, por esto que estoy comentando, que parece anecdótico, pero es un cuadro para la época, estamos hablando del barroco, muchos años atrás, estamos hablando de un personaje que te mete en el cuadro, que juega contigo. ¿Ya? Y estos personajes te están mirando, todos están mirando a la pareja, que eres tú. Fíjense. Me Menos da desconfianza el cuadro, profe. es Como bueno. que nos mira directamente. Exactamente, te mete en el cuadro, así como ¡pum! Me asusta. Ahora, es importante hablar de Velázquez, algún día tengo que hablar de Velázquez sobre su técnica, digamos. Bueno, ya voy a preparar algo al respecto. Ya, pero las meninas, ¿ya? Las meninas. El juego de la perspectiva, que ellos dominaban ya perfectamente, cómo dibujar en perspectiva, se nota en los volúmenes, digamos, en la posición de las figuras, o sea, hay un logro del espacio total. Acá, otro cuadro famoso, perspectiva, ¿no? Aplicada en una obra más expresiva, como la que desarrolló Vincent Van Gogh. Toulouse-Lautrec, otro gran importante dibujante olvidado, pero es el que hizo los carteles de Moulin Rouge. Ese café existió, el Moulin Rouge. Hay una película, ¿no? Aquí hay una prostituta, ¿ya? Después del baño, ahí, en perspectiva. Buen dibujante. Bueno, Munch, otro cuadro que tiene perspectiva para darle profundidad a esta soledad enorme que anunciaba el expresionismo, ¿no es cierto?, del siglo XX, Edvard Munch, El grito. André Breton, un poeta del surrealismo, ¿no es cierto?, que tuvo también acá en este movimiento Vicente Huidobro, el poeta chileno. Estuvo en Francia, fue parte de este grupo de los surrealistas, ya con estas fotografías que sacaban, hacían estos montajes, ¿no es cierto?, extraños del subconsciente, ¿no?, como algo onírico, de sueño y un poco muy simbólico, por lo demás. Ya. Acá Escher, que seguramente más de alguno a lo mejor lo ha visto en los libros de matemática, E.M. Escher, ¿no?, un artista un poco difícil de catalogar porque él trabaja con la perspectiva de manera muy interesante. Él juega con la perspectiva, lo han visto en algunos trabajos, ya vamos a tener tiempo, se los voy a mostrar. Escher. Ya el pollito aquí, una imagen que no me salió muy buena, pero el pollito aquí dibujó el cuadro, el del medio, trazó el punto de fuga y empezó a trazar las paredes, por así decirlo, y fue ubicando el pollito, o esta figura, una cosa así, en diferentes posturas y juega con eso, como que los vemos de arriba, de abajo, en fin, Escher. Gonçalves, un artista un poco surrealista, moderno, ¿no es cierto?, es portugués, por eso se escribe así Gonçalves, no es que esté mal escrito, es portugués él, y ahí hay un juego de las perspectivas, ¿ya? Dalí, con este Cristo, ¿no es cierto?, un poco diferente a los Cristos de siempre, porque se ve desde arriba, ¿no? Dalí. Chirico, un pintor metafísico, ¿no?, onírico, ¿no es cierto? O sea, no metafísico, sino que onírico, un poco antes del surrealismo, un poco rara la perspectiva, extraña. Giger, un gran dibujante que falleció hace algún tempito nomás, ¿ya? En este póster, bueno, Ibanez es una marca de instrumentos musicales, en este caso están promocionando un bajo eléctrico. Bueno, él estuvo participando en la creación del diseño de Alien y esa gente, ¿no?, esos mutantes. Giger. Julian Weber, es un artista que trabaja en la calle y crea estas obras que parece que estuvieran ahí, y no, es plano. Nos recuerda un poco a los dibujos del Renacimiento, con este juego de la perspectiva. Bueno, y Picasso. Bueno, ¿por qué puse Picasso? ¿Qué tiene que ver Picasso con esto? ¿Por qué puse? Ahora me estoy acordando. Picasso. Fíjense, Picasso. Picasso no tiene perspectiva. ¿Por qué Picasso? Simple, porque Picasso rompe con la perspectiva lineal. Por eso es importante Picasso.
termina con la perspectiva lineal. Porque la perspectiva lineal lo que hizo siempre, al margen del tema, sobre todo en el Renacimiento, es representar un punto de vista de la realidad. ¿De acuerdo? Es lograr la profundidad tal cual vemos. Y Picasso rompe con esa realidad, con esa perspectiva del siglo XV, del Renacimiento. Permiso. Aquí voy. Porque lo que quería él con un par de amigos que tenía y otros más, Braque y Gris, querían lograr que el arte representara la realidad total. No un solo punto de vista, sino que la realidad total. Y además que no estaban muy de acuerdo con que el arte tenía que representar, ser una mímesis de la realidad, como una imitación. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia del cubismo. Por eso en el cubismo aparecen las figuras, por ejemplo, ¿me siguen, no es cierto? Chicos, Sí. mira, cubismo. Por eso en el cubismo, pintura. Como si fuera una cosa arriba de otra, ¿no? Por ejemplo, este paisaje. ¿Ya? Entonces la gente piensa que son cubos, vamos a dibujar y vamos a hacer cubismo, vamos a dividirlo en geometría, en elementos geométricos. No, no es eso. El cubismo es una visión múltiple de un modelo sobre el mismo plano. Es como tratar de agarrar todo el modelo en el mismo plano. Eso es el cubismo. Lo demás es, no sé qué es. Ahí hay una confusión grave. Por ejemplo, esto no es cubista. Esto tampoco. Porciaca. Esto tampoco es cubista. Como que claro, porque el hecho de que yo lo divida en esto es cubista. No tiene nada que ver con el cubismo. Es una figura que es un bodegón que está dividido con elementos en plano, digamos, y bonito por lo demás. No estamos hablando de eso, pero eso no es cubismo. Esto tampoco es cubismo. Esto algo tiene, pero muy poco. Esto es cubista. ¿Ya? Este es cubismo sintético, claro. Esto es cubismo sintético, se notan los colores, ¿no es cierto? Y entonces hay una visión de los elementos de diferentes puntos de vista. Esto es cubista. ¿Ya? Por eso queda como raro, así como que quedan las cosas sobrepuestas. Porque esa es la finalidad. Por ejemplo, este gran mural, Guernica, que, bueno, fue pintado en conmemoración a los asesinados por los bombardeos en la Guerra Civil Española, si no me equivoco, esto fue pintado por Picasso. Entonces aquí, por eso se ven personas sangrantes, caballos, bueno, el toro, que es el elemento simbólico, digamos, de España, ¿no? No sé si es malo de pronto, pero se ven las figuras de esta manera. Esto no es cubista, ¿ya? Para que vayamos diferenciando, esto tampoco es cubista. Ya que yo lo divida en hartas zonas así, no significa que sea cubista. Esto es cubista. ¿Ya, chiquillos? Ya. Pero hay otra cosa. ¿Cuánto me queda? ¿Me queda un poco todavía, no? ¿O estamos listos? ¿Esta clase termina a las 10:50? Creo. ¿Cuánto queda? ¿Poco? No, queda caleta. 18 minutos igual. Mira. Bueno, miren esta. Entonces, llegamos hasta aquí, ¿ya? La perspectiva lineal que rompe el... Ya. Pero resulta que hay otros sistemas proyectivos que en algún momento, si no los vemos juntos, tendrán que verlo en alguna oportunidad. Estos subsistemas, los anteriores, la perspectiva caballera y lineal, son artísticas. Y aquí nos metemos a las técnicas. La primera, isométrica. Este es un sistema proyectivo que, bueno, yo no he definido, son cosas internacionalmente definidas, donde esta línea celestita, que no se ve muy bien, la imagen es borrosa, se llama LT, línea de tierra. No línea del horizonte, olvídate de la línea del horizonte. La línea del horizonte es para las perspectivas artísticas, para la caballera y para la lineal. No, acá línea de tierra. Y la línea de tierra representa el plano horizontal, donde se apoya el objeto. El plano horizontal. Entonces es más abstracto, pero ustedes son capaces de imaginarse, es como el piso. Es el plano horizontal, el piso. El plano vertical, las paredes. ¿Ya?
vamos metiéndonos en ese ritmo, en ese mundo. Entonces, la gracia de esta perspectiva, de esta proyección, es que en ambos sentidos se proyecta en 30 grados. Y se ve desde arriba, pero no es caballera. La caballera tiene otra forma. Aquí hay una diédrica, perdón, una isométrica de una caja. Se apoya en un vértice, pum, en una puntita y, pum, y se proyecta. Ejemplos. Una cómoda para dibujar en isométrica. Estos se dibujan, bueno, en programas de dibujo tú puedes dibujar en caballera, lineal, en fin, lo que se te ocurra, ¿ya? Pero estamos hablando de proyecciones técnicas que se emplean en el dibujo técnico industrial o en el dibujo, en el diseño también, claro, industrial, sí, no artístico. ¿Ya? Esta es la proyección, famosa proyección isométrica. AutoCAD, hay un programa muy especializado en esto. Listo. Isométrica, miren, acá, una sillita, simple sillita en isométrica. ¿Cómo sé que está en isométrica? Trazo la línea de tierra, fíjense, está proyectada en 30 grados en ambos sentidos. Aquí está el eje, ¿no es cierto? Esta línea vertical. Y aquí están detalles, digamos, de esta proyección. Si se fijan, las líneas se mantienen paralelas, no se achican. No es perspectiva lineal, porque la lineal como que se van achicando, ¿no? Acá no. Acá no se dibuja con ese efecto óptico. No, se dibuja así, en paralelo, para atrás. Ejemplos comparativos, fíjense, proyección isométrica, caballera y lineal. Esta es la que estamos comentando, la isométrica, que está proyectada en 30 y 30 grados en ambos lados. La perspectiva caballera, que es la antigua, la Edad Media, ¿no es cierto?, una sillita. Si se fijan, esta es la línea de tierra, la rojita, y acá se proyectan en forma paralela hacia el final, ¿no?, sin achicarse. En cambio, la perspectiva cónica, que es la más empleada en el dibujo artístico, ¿no es cierto?, y todavía, ¿no es cierto?, se va achicando, se logra la profundidad de la silla. Hay diferencias. Isométrica, caballera, lineal. Ahora, otro tipo de proyección es la diédrica. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que tú tienes un objeto y tú ya no representas al objeto, sino que lo que importa acá son las vistas del objeto. Estas vistas. Ya, aquí tenemos una especie de L, aquí tenemos el perfil derecho, que sería este rosadito con este cafecito, el alzado o plano frontal, también le podemos decir, que esta parte como L, y la planta o la vista aérea, ¿ya?, que tú ves ahí el verdecito con el blanquito. Tiene aplicaciones muy interesantes. Aquí tenemos diédrico. ¿Por qué se llama diédrico? Porque el diedro es un cuadrado, no es un cuadrado, es un cubo que se abre, fíjense, 6 caras. Y lo que importa aquí son las vistas del objeto, no el objeto en sí. Bueno, ¿y para qué será toda esta cuestión? Miren, acá hay otro, para esto, para el dibujo industrial. Aquí tengo el cepillo de mano, este es un cepillo de madera, ¿no es cierto?, de mano, manual. Y bueno, aquí lo tengo en isométrica. Aquí ya no entra la caballera ni la lineal, no, aquí estamos en dibujo técnico industrial. Entonces aquí tengo la isométrica y aquí tengo las proyecciones o vistas diédricas. ¿Para qué se usan estas proyecciones? Obvio, para fabricar los objetos. Aquí tiene que ser súper exacto las vistas, las medidas, porque esto se trabaja en serie, en millones, o sea, se fabrican 100 millones, o sea, bueno, poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, si se fijan, hay elementos de cota, ¿no es cierto? Hay una escala ahí, no sé si hemos hablado de escala, ojalá que algún día lo podamos hablar para que aprendan de eso, en fin, tiene una aplicación súper concreta. Fíjense, aplicación concreta en arquitectura de la proyección diédrica, de la cajita, de esta cubo. En la arquitectura, esta es una vista aérea o planta arquitectónica, de hecho. Acá tenemos elevaciones o fachadas, se llaman en arquitectura, o elevaciones también le llaman. Bueno, o vistas lateral, ¿ya? Pero lo importante es entender el concepto, ¿ya? Que estos tipos de proyecciones técnicas, bueno, tienen una aplicación concreta, muy concreta. Con los planos arquitectónicos tú puedes fabricar la casa. No te sirve la perspectiva lineal, salvo para mostrar lo linda que se va a ver la casa terminada, pero para construirla tú necesitas planos, y los planos se hacen en diédrica, ¿de acuerdo? En el dibujo industrial, por ejemplo, acá tenemos un resortito, ¿no es cierto?, en isométrica, y acá está en diédrica.
un simple tornillito que se fabrican por millones, imagínense, tienen una precisión en otra, porque así tiene que ser, no puede quedar más chico ni más grande, porque si no se pierden millones, y no puede ser. Entonces, si se fijan acá, el tornillito simple está en diédrica. Un auto en diédrica, ¿ya? Con más vistas, porque es mucho más complejo. ¿Ya? Entonces, hoy las imágenes no me quedaron buenas, muy buenas. Aquí un objeto, entonces aquí se refuerza. Este objeto se proyecta, y esto es diédrico. Ya, y eso era lo que quería entretenerlos un ratito, para que supieran un poquito de eso, ¿ya? Quizás más adelante lo requieran, no sé si hace falta para algunos. ¿Alguien sabía de estas diédricas y isométricas? ¿Chiquillo? ¿Algún papá o mamá está dedicado a estas cosas? ¿Alguna persona? ¿O no? ¡Ay! Por Dios. Cuando hacen construcciones utilizan esto, ¿cierto? Sí. Bueno, la gente que va a estudiar este tipo de elementos, así como de esta área, no solamente artística, sino que tecnológica, por ejemplo, ingeniería, arquitectura, diseño, incluso diseño computacional, tienen que manejarse con estos sistemas proyectivos, ¿no? Hay que cachar, entender la metodología de trabajo, ¿ya? Porque la actividad artística también tiene otras aplicaciones. Así es que, bueno, ojalá que podamos en algún momento enterarnos un poquito más de esto, pero bueno, vamos a verlo. Ah, y Escher, eso es lo que quería ver. Escher, lo ubican, si Escher, la profe Carla lo ha ocupado, Escher. Vamos a ver, las teselaciones, lo han visto a Escher. O sea, hay harta gente que ustedes ubican. ¿Han visto esto antes, cierto? ¿Chiquillo? Sí. Yo me acuerdo ¿Esto? que por lo menos yo y supongo que todos lo vimos cuando Estábamos íbamos, chiquititos, sí, como en tercero o cuarto básico. ¿cierto? Las teselaciones. Creo que se ven, sí, en básicas se ven, ¿ya? Se emplean este ejemplo de Escher, ¿ya? Estos son silografías talladas en madera. Bueno, en el colegio hay una prensa, podríamos hacer teselaciones o tallado en madera y hacer grabado, ¿ya? Por si acá. Ahora, chiquillos, bueno, la próxima semana vamos a trabajar, nos vamos a meter en la unidad de arte y memoria para que vayamos dándole curso al segundo semestre, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes yo me imagino que vieron las noticias y Padre Hurtado entra a fase 2. ¿Supieron? Están súper informados y súper despiertos. Me emociona. ¿Supieron que estamos en fase 2? ¿En Padre Hurtado? Sí, yo lo vi el otro día. Lo mostraron en O la ayer, noticia. salió ayer, Sí. creo. Bueno, no sé qué vaya a significar si nosotros nos vamos a ver o no prontamente, no sé. Pero por si acaso, bueno, ojalá, si resulta, hay que cuidar si nos vamos a ver en vivo. Ojalá. Así es que esperemos, ¿ya? Ya, chiquillos, los libero. Sí, pero Peñaflor está en fase 2 también, po. No, está en fase 1. No, maestro, vea la noticia. De verdad, déjame Sí, revisar. sí. En Maipú que estamos en fase 1, pero yo con permiso del empleador puedo ir a trabajar. Sí, creo que sí. Puedo salir a fase A. Y además que estoy vacunada, así que se supone que no hay problema. Bueno, chiquillos, los dejo en paz. Cuídense y nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? La próxima semana comenzamos con la temática que vamos a tratar, una de las primeras que vamos a tratar en el segundo semestre. ¿Ya, chiquillos? Ya, Paz. profe. Cuídense mucho, un abrazo y que tengan un bonito día, lo que Chao, queda. profe. Ya, chau. Chao, Cuídense profe, que mucho, esté que esté bien. muy bien. Chao, profe. Cuídense, un abrazo. ¿Se anotaron? ¿Se anotaron? No. Porfa. Anótense, Cristóbal, todos, Connie, pasan Me anoté. lista. Siempre pasan lista. Listo.
A mí se me Ya, olvida profe, ahí decirle, sí. chiquillos. Hay que ya. Cuídense un ratito, que les vaya bonito hoy día, ¿ya? Que estén muy Gracias, bien. profe. Chao. Ahí Ya, nos vemos el chao, jueves. chao. Cuídense. Chao, chao. Igual. Chao, chao. Chao. Que tenga muy buen día. Trataremos, trataremos.